Y yo quisiera que tú nos hablaras desde tu perspectiva, ¿qué es el Open Society Foundation? ¿Qué es la Fundación de Sociedades Abiertas? Sí, el Open Society Foundations es la super organización filantrópica del señor George Soros. Esta organización nace hace muchísimos años, hace décadas, fundada por Soros, con el objetivo de dar financiamiento, donaciones, incentivos a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación alrededor del mundo. Actualmente esa organización, la Open Society Foundations, dirige dineros muy cuantiosos a cerca de 122 países. ¿Qué quiere decir esto? Wow. Quiere decir que estamos, muchísimos de los países del mundo, tocados por los dineros de Soros. Pero la filantropía es muy buena. El luchar por las buenas causas, los derechos civiles, los derechos de las minorías, suena muy bien, ¿verdad? Pero cuando no suena muy bien es cuando tú empiezas a ligar y a conectar puntos y a darte cuenta que a donde entran dineros del señor Soros, casualmente siempre hay desestabilización de sociedades y de gobiernos. Por allí no comencé yo, eso lo encontré después. Quiero comentarles un poquito a tu audiencia qué fue lo que ocurrió con mi reportaje de George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Así se titula y así lo pueden encontrar todavía en múltiples canales. Tú fuiste muy amable incluso, por eso estamos aquí hablando, Alex, porque tú cuando ocurrió la censura, como buen comunicador, salvaste una copia de ese reportaje y lo subiste a este canal y le pusiste un listillo que decía reportaje censurado. Eso es proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eso es luchar activamente por lo que uno predica, aplicarlo. No la infinidad de periodistas y de comunicadores que no hicieron nada sino guardar silencio. O peor aún, muchos de ellos calificar de antisemita a los periodistas que John Lansing, el CEO de USAGM, la agencia de noticias para la que yo trabajaba, y Tomás Regalado, el director de Radio y Televisión Martí, difundieron. Esa fue la idea que ellos difundieron. Yo realizo el reportaje George Soros y su incidencia en Latinoamérica en mayo de 2018, cuando llega a mis manos porque martinoticias.com publicó un artículo sobre el estudio llevado a cabo por Judicial Watch. Judicial Watch hizo un estudio a varios países en donde señalaba que habían dineros de Soros en organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo y querían saber que si los dineros de los contribuyentes estadounidenses también financiaban esas organizaciones. Yo leo el estudio de Judicial Watch, línea a línea, voy constatando línea a línea de esa información, confirmando, corroborando, y entonces extraigo lo que más le importa al medio de comunicación para el que yo trabajaba, que es lo referente a Latinoamérica. Logro hacer unas conexiones, buscando fuentes, conectándome inmediatamente con fuentes on the record, off the record, y todo, como se suele trabajar normalmente en el periodismo, y confirmo que las organizaciones que están nombradas allí y los medios de comunicación en Colombia que tienen vínculos con personas que han pertenecido o pertenecen a la narcoguerrilla de Colombia, pues están vinculadas a estas organizaciones. Entonces también comienzo a buscar otras fuentes, otras líneas de información, archivo, material de archivo, voy confirmando y confirmando información, voy armando mi reportaje, voy estructurándolo, consigo una entrevista importante con una exagente del FBI, Leah Fowler, le hago una entrevista exclusiva, que es la que aparece en el reportaje, y es la que posteriormente dijeron que yo la había fingido, que yo nunca había realizado esa entrevista, entre otras cosas que dijeron Lansing y Regalado. Y
logro pues entonces armar ese reportaje, se lanza al aire en 2018, previo a las elecciones de Colombia. Estaban en juego debido a que se quería instaurar el voto electrónico, debido a las conexiones de estas organizaciones también con líneas a Venezuela y a Cuba. Que ese voto electrónico es con las máquinas Smartmatic. Con Smartmatic, claro, lo hablo en el reportaje también. Que eran las mismas que querían instaurar aquí en las elecciones de Estados Unidos. Correcto, las mismas que instauraron Smartmatic, cuyo director de entonces, en 2004, totalmente ligado a George Soros, está en las juntas de supervisión de varias de sus organizaciones. Pues Smartmatic fue instalado en el 2004 en Venezuela y todos conocemos el fraude electoral que hubo ahí y sus consecuencias. Todavía las estamos viviendo del chavismo en Venezuela. Y esa exagente del FBI logra establecerme esas conexiones también con Cuba. Ella es una gran estudiosa de Soros desde hace muchos años y también del dinero de los contribuyentes estadounidenses, hacia dónde va y en qué se gasta. Por eso se publicó ese reportaje. Pero 5 meses después, en octubre, desde el blog de un personaje que es un lobista, un cabildero para el régimen cubano aquí en Washington, que se llama Phil Peters, él lanzó la falsa versión de que mi reportaje era antisemita. Cuando yo llego el 29 de octubre a Radio y Televisión Martí, a mi trabajo, había estallado un escándalo de unas dimensiones sobredimensionadas, valga la redundancia. Sí. Y digo yo, bueno, voy a entrar a mirar, me preguntan que esto ha pasado, dicen que es antisemita el reportaje. Yo, ¿qué tiene que ver un reportaje político con el antisemitismo? Lo veo tan absurdo, pero lo primero que hago es entrar a ver quién dijo eso. Y me doy cuenta, rapidísimamente busco y me doy cuenta que quien realmente fue el primero en publicar esa versión fue Phil Peters. Y veo que es un lobista por el régimen cubano aquí en Washington desde hace décadas y gran enemigo de Radio y Televisión Martí. Yo no me preocupé. Yo dije, esto es fácilmente defendible. Es tan obvio que el superdirector Tomás Regalado va a poder explicar perfectamente esta situación. Porque si tú dices, bueno, una persona que no conozca Cuba, que no conozca cómo funcionan, que no conozcan cómo operan, pues tal vez se le puede pasar. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero a Tomás Regalado no le podemos pasar esto porque no solamente este comportamiento en torno puntual a este caso fue realmente deplorable, sino en torno a muchos otros hechos que ocurrieron dentro de Radio y Televisión Martí durante su nefasta dictadura, porque eso era una dictadura nepótica adentro de la agencia de noticias, en donde trató de forma realmente despótica a todos los periodistas. Jamás el trato de un director fue así en Radio y Televisión Martí. Pues así nace de un gran amigo del régimen, no fue capaz de defenderlo, teniendo cargo de director de la agencia, es decir, un alto cargo federal. Él juró defender esa agencia y no lo hizo. Él juró trabajar para que Radio y Televisión Martí funcionara y llegara la información a Cuba y no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los antecedentes. ¿Qué estamos viendo hoy, Alex? Estamos viendo las consecuencias de un trabajo que George Soros lleva haciendo muchísimas décadas y que la gente sencillamente ha ido calificando a lo largo de muchos años como teorías conspiranoicas. Es que llegó un momento en que la gente decía, esa persona no existe, es que ¿qué están inventando? Y de esa forma van menospreciando la observación de la gente en torno a lo que está ocurriendo. Pero faltó solamente que llegara un virus y nos metieran a todos en la casa y nos pusieran en casa por cárcel, en prisión, medio mundo, para que la gente se diera cuenta que de repente
teorías conspiranoicas no son teorías conspiranoicas, sino que estamos no son tan viviendo una no son tan situación. teorías, son cosas reales.